Muy buenos días, tardes, noches o cuando estéis viendo esto. Soy Zaka y hago cosas. Quizá ya conozcas mi proyecto Persona Plus. Si no lo conoces, en resumen es una aplicación de salud y bienestar muy especial que yo mismo voy a desarrollar desde cero. Y en este video te voy a enseñar cómo está progresando, o mejor dicho, cómo está comenzando. Ya que aunque es un proyecto piloto que comenzó en 2023, como proyecto piloto que es, hubo algunos problemas o algunos fallos y en resumen voy a volver a empezar desde cero. Sobre una nueva base, unos nuevos fundamentos y esperemos que esta vez salga bien. Ahora me tocaría ponerme a programar y reaprenderme mi base de código, que llevo varios meses sin tocar por temas relacionados con los estudios. No he tenido suficiente tiempo libre. Pero antes quiero hacer algo que es más importante de lo que parece: rediseñar la aplicación. Esta ya ha tenido 3 diseños. El inicial, que era feísimo, y la segunda versión y una pequeña iteración de esta misma, que bueno, se veía mejor visualmente. El problema es que el diseño actual lo hice apresuradamente, centrándome únicamente en la estética y descuidando la funcionalidad de la experiencia de usuario. Era bonita, pero no era funcional ni utilizable en realidad. El primer diseño era todo lo contrario, era bastante feo, pero tenía por detrás una inteligencia y un enfoque en la experiencia que yo quería recuperar y mejorar. Por lo tanto, haré un nuevo sistema que será el definitivo. Entonces, tras hacer muchos ajustes a la tipografía, espaciado, tamaño, colores, formas de mostrar el contenido, experiencia de usuario, degradados, unificación de diseño, creé los fundamentos sobre los cuales, gracias a los consejos que he ido recibiendo, crearé el sistema de diseño final para la aplicación. Y aquí el resultado final. Ahora que ya tengo una base sobre la que construir, mi propósito era por fin reescribir el código. Recordemos que la cuarta reescritura aún está pendiente, hay que acabarla y bueno, adaptarla al nuevo diseño y subirla a GitHub de una vez. Así que me puse música china y empecé a trabajar todo el día y toda la noche sin descansar, como los chinos. Llegados a este punto me di cuenta de que hice demasiadas cosas mal. El código era un desastre y no valía la pena seguir empañándome en entender un código mal hecho con 3 o 4 meses de antigüedad. Así que borré el proyecto y lo volví a crear. Hora de reescribir el programa por 5ª vez, esta vez paso a paso y con meticuloso control de hacerlo todo bien. Primero creamos un nuevo proyecto. Esta vez nos aseguramos de que todo está bien. Además de que por fin configuré bien Git, ya que hasta ahora las commits las hacía arrastrando la base de código. Llevaba desde 2023 con este proyecto y hasta entonces este problema tan simple no estaba aparcado. Esto era señal de que estábamos llegando a alguna parte. Además decidí usar TypeScript, cosa que no he utilizado en mi vida, pero que según dice maneja mejor los errores y esa es mi prioridad actual. Así que empecé a transferir el poco código que podríamos reutilizar y tras un rato lidiando con las dependencias, música china. 上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，看到我们的
解放哎，人民翻身当家做主人，咿呀咿自由哎，呀呀自由啊，人民翻身当家做主人。天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他领导我们的解放哎，人民翻身当家做主人，咿呀咿自由哎，呀呀自由啊，人民翻身当家做主人。A ver, después de un montón de horas, acabé con algo que era poco, sinceramente. Pero llevo varias horas desde ayer trabajando en esto y creo que va siendo hora de dejar el vídeo por aquí. A fin de cuentas, tenemos un nuevo diseño, por fin una nueva base de código, el repositorio ya funciona bien, además de que me tomé la molestia de lidiar un poco con el CSS y actualizar la página web. Lo que hemos logrado es poco, pero por fin hemos logrado algo. Una aplicación no se hace en un día, ni en 2, ni en 14. Y yo creo que ya hemos avanzado lo suficiente como para dejarlo por aquí. Así que, en fin, seguiremos el próximo día. Que tengas buen día, tarde, noche o cuando hayas visto esto. Suscríbete que es gratis y me ayuda a seguir con este proyecto. Cuídate y que Dios te bendiga. Saludos.